caso, veo que maestros sí hay, veo que han pensado en maestros. Entremos a pensar la forma de trabajo, hermanos, ¿no? Y para ello, si me dan, puedo compartir una diapositiva, un poco de la idea que he estado pensando, y esto luego les envío a ustedes para que lo revisen, y luego ver este plan curricular, a cuántos años se va a hacer, y qué formalidad se le da, cómo va a ser la forma de trabajo, cada qué tiempo. Yo he colocado ahí unos meses, pero quiero que lo corrijan, cuántos cursos por reunión, pero más he pensado en la junta y en las capacitaciones. No he pensado en niños, no he pensado en damas, tampoco he pensado en otras actividades que hacen ustedes. Pero si les parece, lo comparto, o tienen algo de repente antes para tratar, hermanos. De una vez que comparte, hermano Willy. Ya, hermanos. A ver. ¿Sí logran verlo, hermanos? Sí, sí. Perfecto. Ya, hermanos. Entonces, a ver, estoy pensando en 7 áreas, y esto, hermanos, más que todo es una pequeña copia de un poco de IBEM, trabajando lo que fue IBEM, pero he ido sacando cursos que veo que de repente no son muy apropiados o son muy exigentes o nos quitan mucho tiempo en el desarrollo de la planificación total. Entonces, hay 7 áreas en las cuales pienso que debemos trabajar también porque es necesario para el campo. Uno es la parte de doctrina, ¿no? Que ahí hay como 10 cursos en la parte de doctrina. Luego la interpretación bíblica, es importante hacer la interpretación bíblica para los maestros, para los que enseñan, ¿no? Tanto de niños, de damas y de todos ellos que sepan un poquito más de la interpretación bíblica. Luego tocar algunos libros del Antiguo Testamento. La otra área también algunos libros, los más representativos del Nuevo Testamento. Luego a hablar un poco de misiones. Aquí les voy a enseñar un poco los temas que estoy pensando que debemos enseñar, y quiero que lo evalúen o de repente cambiar otros que sean más apropiados para la zona. La otra área sería la consejería bíblica, porque casi todos estamos en la tarea pastoral del consejo a los hermanos en la iglesia, en el ministerio. Y luego hablar de algunos talleres para que también hay temas prácticos y pequeños que quedan en el aire y que es importante que se desarrolle. Entonces esas son las 7 áreas que pueden involucrar todo lo que es el área de trabajo de una iglesia local, ¿no? Para capacitar. En cuanto a doctrina, voy a ir uno por uno para que vean un poquito los temas. En doctrina, por ejemplo, ahí están las 10 doctrinas fundamentales, ¿no? Que todo anciano de una iglesia, todo líder de una iglesia debiera tenerlo, pero no como guardado en separado en la casa, sino en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, una es la Biblia, que al lado derecho pueden ver ustedes en su pantalla el término más científico es bibliología. Dios, la doctrina de Dios, que es el teísmo. Cristo, cristología. El Espíritu Santo o neumatología. Los ángeles o angelología. El hombre o antropología. El pecado o amartiología. La salvación, soteriología. La iglesia, eclesiología, y eventos futuros, la escatología. En este punto, hermanos, yo sé que ustedes hace más de 20 años vienen recibiendo información, capacitaciones, vienen ustedes ya haciendo capacitación de una u otra manera ya bastante, ¿no? Pero lo que yo quisiera, hermanos, es de que realmente en las enseñanzas, por ejemplo, yo estoy preparando todo este material acá para la iglesia local en resúmenes, ¿no? Les entrego un poco más amplio en la separata, pero en el resumen trato de hacerles que ellos entiendan la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, en cuánto se clasifica, en cuánto se divide la doctrina de la iglesia,
qué cosa es importante entender de la iglesia como anciano, como miembro de la iglesia, en cuanto a liderazgo, responsabilidad, función, liturgia. Eso que lo tengan claro. En cuanto, por ejemplo, al Espíritu Santo, ¿qué debemos aprender y entender y tenerlo de memoria sobre el Espíritu Santo? 3, 4 versículos claves de la persona del Espíritu Santo, de la deidad del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en el creyente. O sea, tener así las cosas claras para no confundirnos cuando vienen sectas, grupos y todo esto que nos confunden, ¿no? En cuanto a Cristo, ya les decía, ¿no? De Cristo hay mucho que se habla, hay términos muy científicos como la unión hipostática, la kenosis de Cristo, y eso se habla a nivel a veces de institutos, seminarios. En el campo quizá esos términos no son tan importantes, pero el líder debiera saber qué significa para que cuando venga la secta, el grupo o el nuevo religioso por ahí, uno tenga claro quién es Cristo y qué es Cristo, y con 2, 3 versículos claves también tenerlo de memoria, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia nace en el corazón de Dios y termina en la práctica después de pasar por el corazón del creyente. Pero ese proceso que nace desde el soplo de Dios hasta mis acciones diarias que hago, que es a través de la obediencia a la Biblia, ¿qué clasificación hay? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la estructura para saberlo? La revelación, especial general, luego la inspiración o el soplo, luego viene la revelación al corazón, el discernimiento, el entendimiento y luego la práctica. Pero cositas así me gustaría que un creyente común, o mejor dicho, un anciano, cualquier anciano de la zona de la iglesia, lo sepa, y en los cursos taller, ahí ya no estar estudiando punto a punto, eso que lo hagan en su casa y lo enseñen a la iglesia. Pero en la reunión que tengamos de 2 horas, darles 3, 4 preguntas y reunirlos en grupos y hacer que se confronte grupo contra grupo y se defiendan y sepan sacar la Biblia y sepan definir y memorizar lo que se necesita memorizar de la doctrina para ser bien prácticos, hermano. Ese es mi objetivo, ya no repetir tanto, sino llevarlos a la práctica. Entonces, esto es mi visión que tengo de doctrina y no quiero adelantarme, pero a invitarme yo personalmente, pero como voy a trabajar esto para la iglesia, ya lo tengo la mitad avanzado, para la iglesia aquí en Cajamarca, también quiero, hermanos, terminarlo todo y tener como un libro grande de todas las doctrinas básicas, y me gustaría enseñarlo como un reto personal también de mi vida, ¿no? Entonces, si me dan para enseñar eso, bien, ¿no? Pero bueno, solo es una idea que me adelanto. Luego, hermanos, aparte de la primera... Sí, Alcides. Estamos entonces con ese curso. Ya. Bueno, ya me estoy invitando yo. Pero... es un reto que tengo este año, hermanos, de armarlo en una separatita todas las doctrinas de una forma básica, y yo lo encuentro, por ejemplo, a Idelfonso en el campo. Caminamos una media hora y le pregunto, a ver, Idelfonso, háblame de la doctrina del pecado. Y Idelfonso, como ha llevado el curso, me habla de los 4 pasos importantes de clasificación del pecado, y luego de la solución del pecado, y luego de la necesidad del evangelio. Listo, ahí terminó. Hablamos de los ángeles. Encuentro a Wilson, le digo, a ver, Wilson, hazme un resumen de la presencia de los ángeles desde el Génesis al Apocalipsis. Y Wilson me hace todo ese resumen. O sea, si lográramos eso, tener, que no es difícil, hermanos, eso en dibujos lo tenemos del hermano Eliezer, que me dejó todo, para diagramarlo en dibujos, la presencia y la obra de los ángeles desde el Génesis al Apocalipsis. Y teniendo así esos resúmenes, hermanos, yo estoy seguro que nos va a ayudar mucho, ya no tanto como un hermano dijo, tanta capacitación en San Pablo, ¿y hasta cuándo? Bueno, así me dijo una vez un hermano aquí en Cajamarca, ¿no? Y es que a veces no entienden que realmente las capacitaciones deben ser permanentes y siempre, hermanos, porque siempre aprendemos más. Pero lo que estoy pensando, como repito, es hacer resúmenes que nos queden en la práctica, ¿no? No sé qué piensa, hermano, y Alfonso, Flavio, Janet. Claro, hermano, es importante porque nos acordamos que era de un ejemplo de eso ya. Bueno, entonces... Yo creo, hermano, que eso sería lo básico. Creo que para cada uno de nosotros, como líderes de las iglesias que somos, creo que es de vital importancia conocer las doctrinas fundamentales de cómo se viene denominando
en, en términos teológicos o científicos, como se conoce, ¿no? Sobre biología, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, los ángeles, el hombre en sí, el pecado, la salvación, la iglesia. Y creo que eso es lo básico que uno debe de saber como creyente. Sí, y como ancianos, hermano, vamos a ser confrontados en cualquier momento. Una pregunta que nos hacen en la iglesia tiene que ver todo con doctrina, hermanos. Y si no tenemos claro, por ejemplo, la doctrina de los ángeles, ¿no? E incluso ahí de los demonios, ¿no? Porque Satanás y esto, del infierno. ¿Qué es Hades? ¿Qué es Seol? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Es el infierno? En total, ¿cuántos infiernos hay? Porque hay el Hades, hay el Seol, hay el infierno total, antes y después. Entonces, cositas así, despejarlo en la práctica, hermanos, para tenerlo claro, ¿no? Bueno, entonces, avanzo, hermanos. Son 7, estoy en la primera. La segunda sería interpretación bíblica. Acá en interpretación bíblica necesitamos hacer un panorama del Antiguo Testamento, que yo he visto ya que muchos hermanos ya lo tienen claro esto del panorama, pero si queremos reempezar de nuevo sería que los que ya saben enseñen a los que no saben todavía, ¿no? Luego el panorama del Nuevo Testamento, también hacer un recuento del panorama, cómo nos llegó el Nuevo Testamento a nosotros, ¿no? Cómo estudiarlo, cómo mirarlo, clasificar el Nuevo Testamento. Punto 3, una introducción a la interpretación bíblica. Aquí, hermanos, no vamos a profundizar demasiado, pero no por eso va a dejar de ser importante. Tenemos que saber por qué es la importancia de la interpretación, qué cuidados tener en la interpretación, qué mecanismos, qué forma de estudio uno debe tener en cuenta, qué herramientas, mejor dicho, intelectuales, o sea, métodos, técnicas debe tener uno para saber estudiar la palabra de Dios, ¿no? Porque no es solamente leer, ahí cometemos errores. La introducción nos despeja un poco eso. Luego la hermenéutica del Antiguo Testamento. Cómo estudiar cada uno de los géneros del Antiguo Testamento. Hay 5 géneros en el Antiguo Testamento. ¿Cómo debo estudiar o qué consideraciones debo tener en cuenta para estudiar la poesía y los salmos, por ejemplo? Luego, ¿cómo, por ejemplo, puedo yo interpretar los profetas? ¿Qué debo tener en cuenta para interpretar profecía, para no equivocarme? Y eso se hablaría en hermenéutica del Antiguo Testamento. En forma general, hermanos, 3, 4 cosas puntuales, 3, 4 cosas puntuales de cualquiera de los géneros para tener en cuenta. 5, la hermenéutica del Nuevo Testamento. Igualmente, por ejemplo, ¿puedo interpretar igual los evangelios que el libro histórico de los Hechos? No. ¿Qué consideraciones debo tener? Hasta tener en un cuadernito aparte sus 4 puntos cómo interpretar los evangelios, sus 4 puntos cómo interpretar el libro de los Hechos, sus 4 puntos cómo interpretar las cartas del Nuevo Testamento. Ya cuando el líder tiene en cuenta esas herramientas mentales, nos va a ayudar, hermanos, a estudiar la Biblia. Por ejemplo, hermanos, les pongo solo un ejemplo, ¿no? En el libro de los Hechos, cuando iban a tomar un nuevo apóstol en reemplazo de Judas, ¿recuerdan cómo lo hicieron? Echaron la suerte, ¿recuerdan? Echaron la suerte y salió Matías, ¿no? Entonces yo digo, hoy en día también alguien puede decir, aquí en la Biblia está, echar a la suerte, vamos con una monedita, si es Ildefonso o es otro hermano, ¿quién sale para ser anciano? Y nadie puede decirme que estoy mal, porque en el libro de los Hechos ahí lo menciona, ¿no? Que por la suerte lo hicieron. Entonces, esas cositas, por ejemplo, cuando uno estudia el libro de los Hechos, ¿por qué no debemos imitar eso? Porque sí, cuando estudiamos interpretación de los libros históricos del Nuevo Testamento, ahí nos dan 3, 4 pautas a consideración. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? A obedecer a eso o no obedecer a eso. Y cosas puntuales así, hermanos, tener en cuenta para los errores que no cometamos, ¿no? Que también, hermanos, a la vez les diré que interpretación bíblica, hoy por hoy, hermanos, en los seminarios, es toda una especialidad, es toda una área de estudio. Por ejemplo, si tú te fueras a un seminario de Guatemala, en los estados, o de repente en Argentina, y dices, hermanos, quiero estudiar más sobre la Biblia, ahí te van a sacar, ¿en qué área, hermano? ¿Quieren la parte pastoral?
quiere en la parte de Biblia, quiere en la parte de interpretación, quiere estudiar en la parte de cosmovisión, así como cuando tú te vas al instituto y dices, voy a estudiar para profesor, ¿pero para qué? Pues para inicial, primaria, secundaria, ¿pero para qué? Pues quieres para ciencias, quieres para matemáticas, quieres para qué área. Entonces, así hay especialidades en la Biblia también, hermanos, ¿no? Y en la hermenéutica es toda una especialidad. Y la hermenéutica hoy por hoy de la Biblia es una especialidad, hermanos, que se divide en otras especialidades. Por ejemplo, tú dices, quiero interpretación bíblica. Ya, ¿pero en qué? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo? ¿O en símbolos o figuras? Y ahí se va desglosando, y uno entiende que hay cantidad por aprender, hermanos. Entonces la hermenéutica es una necesidad, por lo menos básica, en el campo, creo yo, ojalá podamos llegar con entendimiento, ¿no? Luego la otra que estoy hablando, la otra materia, sería uso de imágenes y símbolos. Ese es bueno, hermanos. Por ejemplo, el león, ¿a qué está asociado? ¿A Cristo o al diablo? A Cristo. Primera respuesta. El león de Judá. Uy, ¿ahora qué hacemos? Tenemos una duda. Entonces, dice 1 Pedro 5:8 que como un león rugiente anda Como buscando... un león a quien rugiente. Sí, pues de verdad, ¿no? Me acordé, dice. Entonces, cuando se estudia esta materia... Más seguro depende del contexto, pues. Por eso, hermanos, por eso existe un curso, uso de imágenes y símbolos. Si yo fuera, disculpen, no quiero faltar el respeto, pero si yo fuera pentecostal, digo, no, el 7 significa tal cosa, el 12 significa tal cosa, el león significa tal cosa. Un momentito, para. Hay que ver en qué texto estás hablando. No puedes generalizar. O sea, hermanos, se dan cuenta, hay mucho que tener cuidado. El mar representa al mundo, a lo malo o a lo bueno. Por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces hay que mirarlo en toda la Biblia y en cada texto para tener cuidado y no apresurarnos a mandar un link por el celular y decir, ya, el león es tal cosa y el león tal. No. La Biblia es más amplia de que un meme, ¿no? Eso, hermano, solo para picarles el diente estoy hablando, ¿no? Y por último, otro curso que me parece interesante es el uso del Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento, porque ahí se cometen grandes errores de interpretación también. ¿Qué opinan de esta área, hermanos? Creo que les ha picado más el diente. No, sí, creo que ese es muy interesante, hermano, el usar el Antiguo Testamento por el Nuevo, porque un hermano, recuerdo que nos dijo que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, ¿no? La Biblia se debe interpretar por la Biblia misma. Amén. Sí, pero exactamente, para eso quiere que pasemos el tiempo debido, ¿no? No basta con una revelación, abriendo la Biblia y voy a enseñar a la iglesia lo que salga. Hay que pasar tiempo. Bien, entonces esta es el segunda área, hermanos, interpretación bíblica. La tercera sería libros del Antiguo Testamento. Y acá yo he considerado a 7 para mantener el número de 7 de estructura de curricular, aunque puede haber en su intención de ustedes, hermanos, pueden cambiar, tengan libertad. Solo es la opinión esta mía, hermanos, si ustedes pueden mejorarlo, ¿no? Yo pensaba del Antiguo Testamento hablar de Génesis por ser un libro de comienzos, el Éxodo porque es el nacimiento de alguna manera ya de Israel como tal, hasta la tierra prometida. Luego Nehemías porque habla de liderazgo, Job porque habla del sufrimiento y es una teología también del dolor ahí, para entender. Salmos he puesto, pero es Salmos, hermanos, disculpen, estoy leyendo otra Biblia. Salmos quizá, hermanos, porque veo que muchos hermanos les gusta leer Salmos, pero es bueno entender cómo se estructura un poco, ¿no? De una forma general, cuántas clasificaciones de Salmos hay, por ejemplo, Salmos mesiánicos, Salmos imprecatorios, Salmos del milenio y del futuro. Entonces, es bueno entender para saber también que es toda una estructura, ¿no? De poesía. Luego Isaías, porque es un profeta mayor que tiene mucho del Evangelio de Jesucristo. Y luego hacer un resumen muy escueto, muy simple de repente sobre profetas menores. No hacer un resumen de los 12 profetas menores para que tengan un conocimiento así muy general, pero lo tengan los hermanos, ¿no? En
para su necesidad de vida en la iglesia, para su liderazgo. Entonces, eso es del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, considera lo siguiente, los evangelios sinópticos, de que ahí entraría Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Y luego por separado el Evangelio de Juan, porque es un evangelio que nos enseña a amar más a Dios y entender, hacer crecer nuestra fe hacia la vida eterna. Hechos, por ser un único libro histórico del Nuevo Testamento. Romanos, por ser una carta que encierra mucho de la doctrina de la cruz de Cristo, y hay mucha teología allí. Efesios, por ser una carta muy práctica, que tiene que ver hasta con el animismo, los espíritus, demonios y los ángeles y la guerra espiritual, pero también habla de la familia, habla del matrimonio, entonces es importante Efesios. Luego las cartas pastorales, ¿no? Primera de Timoteo, Tito, esas 3 cartas para ayuda, porque ahí hay también muchos principios para la vida pastoral y para problemas de la iglesia. Y primera y segunda de Pedro, porque habla de la defensa de la fe, y también porque, bueno, para que no sea solo Pablo, sino Pedro también, ¿no? En la estructura curricular. Esos serían los libros del Nuevo Testamento. Luego, en el punto 5, las misiones. En misiones pensaba hablar ahí sobre un curso sobre la introducción a las misiones, porque la iglesia nunca debe dejar de ser misionera, hermanos. El día que la iglesia deja de ser misionera, ha perdido su propósito de Mateo 28, la comisión, ¿no? Pero ahí quisiera también que se entienda que la misión no solamente es al estilo antiguo, que realmente la misión se consideraba venir de Europa o de Estados Unidos a América a hacer la misión, sino la misión en el mismo lugar donde uno se encuentra, en su misma iglesia y en su misma familia, ¿no? Entonces, misiones. Luego, en el punto 2 y 3, hablar de sectas, secta 1 y sectas 2. Aquí, hermanos, ustedes pueden cambiar, en verdad solamente son ideas, repito, tengan libertad. En sectas 1 yo pensaba adventismo y testigos, pero no sé si testigos es muy fuerte en su zona. El adventismo sí creo, pero ¿qué otra secta pueden meter ahí, otros grupos que haya? Y en sectas 2 estoy hablando de carismatismo, y ahí meter la cantidad de mosaico y de liberación ahora de cantidad de grupos religiosos carismáticos, que digo carismáticos porque le dan tanta fuerza a los dones y al Espíritu Santo, que realmente al final ni siquiera puedo definir quién es quién, pero todo el mundo deja de lado a Cristo, ¿no? Luego, el punto 4, historia de la iglesia, un resumen también, porque es bastante para pocas horas. Punto 5, historia de los hermanos libres, no tanto para ponernos una camiseta de hermano libre, sino para conocer nuestra identidad un poco, cómo aparecimos, de dónde hemos venido, ¿no? Y punto 6, ética cristiana. Y aquí en ética cristiana podríamos tocar temas de animismo, de brujería, de política, podemos hablar también de la ideología de género, el aborto, que hoy en día está muy en moda, que viene con fuerza esto, pero dentro de la ética cristiana se puede hablar como 5 o 6 temitas más, ¿no? De coyuntura, de los acontecimientos modernos, actuales que pasan. Cómo debe responder el cristiano en la política, en las rondas campesinas sería en el campo, cómo el cristiano debe responder a los matrimonios homosexuales, al aborto, ¿no? A la ecología, que tanto hemos sabido luchas acá en Cajamarca también con la mina y cosas así, temas de ética se pueden tratar allí. Luego el punto 6, consejería bíblica. Ese es un tema también bien bonito que apasiona y hay mucho que acá también aprender. Primero, vida cristiana, ¿no? La disciplina del líder mismo, porque sin disciplina personal no hay consejería buena. El líder cristiano, hay poco material sobre el liderazgo, un liderazgo que nos prepare para la responsabilidad, para el sufrimiento, para el sacrificio. Jesús como líder lo tenía claro, que su tarea era sufrir y morir. Hoy queremos ser líderes, pero no queremos que nos cueste nada, ¿no? Y todo es más importante que la obra del Señor. Y ahí tenemos que dar hincapié, ¿no? En el liderazgo cristiano. Punto 3, introducción a la consejería. Toda una introducción de por qué aconsejar, qué es la consejería, cómo encarar la consejería, cómo se clasifica la consejería, hacia dónde, cuál es el punto final y el propósito final de la consejería, y en la introducción se hablaría todo eso allí, qué es el pecado, qué es el problema, cómo atacar un problema, qué materiales hay, hermanos, acá que nos han dejado. Punto 4, consejería prematrimonial.
No sé si en el campo entra o no entra esto, hermanos, pero veo que ahí se casan sin consejería prematrimonial la mayoría. Ahora, eso depende solamente de la cultura, de los jóvenes que se adelantan, o un poco de liderazgo que pueda estar capacitando y preparando también, no lo sé. De repente unas 4 o 5 clasecitas pequeñas, enseñarles qué es el matrimonio, ¿no? Aquí tengo un librito muy interesante que lo voy a trabajar desde el otro mes con las parejas jóvenes, que es las 10 cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme, de Gary Chapman. Y la verdad que es una muy interesante porque nos hace ver que al matrimonio entramos bien ignorantes. Y los temas que trata el hermano son temas muy relevantes, que te hace pensar incluso qué es el amor, que lo tenemos muy de cabeza, el concepto mismo. Pero bueno, son cositas, detalles del curso. Luego viene la consejería matrimonial, ¿no? Que es un temazo bien amplio, la consejería matrimonial, pero podemos dar los puntos generales, ¿no? Las bases, los principios, las leyes, el liderazgo, ¿no? Y todas las cosas importantes ahí de los problemas matrimoniales, cómo encarar los problemas y cosas así del matrimonio mismo. Y el matrimonio frente a la iglesia, frente al Estado, frente a la sociedad, para saber que el matrimonio va más allá de la iglesia misma, ¿no? Luego, el último punto, que también es muy amplio, pero no sé si alcanzaría, es criando hijos, ya sea los hijos pequeños, preescolares, los escolares, adolescentes, jóvenes, o sea, ahí no hay bastante. Y luego gente mayor, cómo tratar con estos ancianos en la iglesia, en la etapa de cuando uno está anciano, cuáles son sus temores, cuáles son sus dudas, su actividad ya se ha bajado, ya no tiene el mismo ritmo de antes, pero él puede hacer y ser ocupado de otra manera en la iglesia. Entonces la consejería sirve para ayudarnos a entender, de no dejar de lado a algunos hermanos, no discriminar. Algunos temas ya acaban a quedar pequeños con el tiempo, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y por último, hablaba de talleres. Aquí también pueden cambiar ustedes qué es mejor para el campo, hermanos, y corríjame sin temor. El uno, yo pensaba en evangelismo, y aquí estaba hablando yo con hermano, con Silverio. Estoy elaborando un cursito así con dibujos para el campo, porque a él le gusta esto hacerlo, y queremos avanzar con Silverio en este material, ¿no? De un evangelismo para personas del campo a través de imágenes. Luego el 2, homilética, cómo predicar, siempre es bueno para levantar nuevos líderes y predicadores. Punto 3, dirección de la cena del Señor y bautizos, cómo celebrarlo, cómo hacerlo, cuáles son los propósitos fundamentales. Punto 4, dirección de bodas y funerales, ¿no? Si creen esto conveniente, si no, esto se lo retira de repente, pero para la ciudad es muy importante dirección de bodas. Punto 5, plan de escuela de niños, escuela dominical, como le llaman, ¿no? Tener un plan cada iglesia de su escuela de niños para 1 año, para 2 años, para 3 años, agenciarles de sus materiales y dejarles listo en este taller una enseñanza de 1 año, por ejemplo, para los niños de diferentes edades, ¿no? Que también tenemos material para ello. Punto 6, dirección del ministerio juvenil. No todas las iglesias tienen un grupo de jóvenes, pero 1 o 2 por ahí deben tener, y qué se debe hacer, porque a veces me llaman hermanos, ¿qué enseño a los jóvenes? No sé qué enseñar, algunos ya son profesionales, otros están estudiando, ¿y yo qué debo enseñarles? Entonces, a dar una orientación en el taller ahí del Ministerio Juvenil, ¿no? Esto sería, hermanos, más o menos lo que he pensado en cuanto a materias, pero para concluir, total serían 7 áreas, 48 materias entre cursos y talleres. Yo pensaba 3 veces al año, porque hay bastante que aprender, cada 4 meses, 3 cursos por capacitación, sería 9 cursos al año, y el programa duraría 5 años como mínimo. Eso es, hermanos, gracias por su paciencia. Entonces, pues dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Puede ser 2 nomás, hermanos, pero se alargaría para 7 años de toda la capacitación. Y claro, lo otro que estoy pensando es también al final de haberse evaluado, se puede hacer un diploma, ¿no? Más que certificado, un diploma, para que el hermano lo tenga ahí como ya haber terminado su carrera profesional básica, ¿no? Tomarlo así como, no sé si llamarle también capacitación, o le damos otro término de instituto o de escuela bíblica, de repente, ya no llamarle capacitación bíblica, sino escuela bíblica San Pablo, ¿no? Es universidad, ya 5 años, hermano.
Sí. Bueno, si es 5 años universidad, si lo hacemos en 7, ¿qué será? Pero como solamente van a ser 3 veces al año o 2 veces al año, por eso bajaría las horas de enseñanza. Si son 7 años, ya sería ya pues la universidad ya con repetición de cursos. O de repente sale magíster ya, pues, en 7 años. Diploma a nombre de quién será, pues del señor, como magíster a Janet, siempre Janet. Acá Nelly dice su diploma. Ah, perfecto. ¿Ah? Yo creo, hermanos, que como solamente son 2 horitas de enseñanza o 3 horas, ¿no? Lo que dure una mañana, porque se enseñaría el curso como taller. Se van 3 profesores, ya sabemos que lo hacemos en día y medio. Medio día para cada cursito. Al final, si sumamos cuántas horas son, 3 horas por 48, estaríamos hablando más o menos de 150 horas de estudio, ¿no? Por eso es que no podríamos ser instituto ni tampoco universidad, sino seríamos de repente una escuela bíblica, ¿no? Pero no sé cómo lo ven ustedes, el término que se cambia a veces no gusta mucho, capacitación siempre ha sido. Y quizás se puede mantener capacitación bíblica para otra estructura o paralelo también, ¿no? Y se puede enseñar otros temas, o se puede dividir algunos cursos básicos, como por ejemplo capacitación bíblica puede ser los cursos más básicos, como los panoramas del Antiguo, del Nuevo, cursos más básicos, y cuando entran a interpretación y a doctrina, ya sería la escuela bíblica, ¿no? ¿Qué se enseña en capacitación? Se enseñan cursos del Antiguo, del Nuevo, los panoramas del Antiguo, el Nuevo. Y cuando entran a la escuela bíblica, ya se enseña interpretación bíblica y doctrina fundamental, la teología. Solo estoy pensando, ¿no? Señores, gratis. Siempre. No, sí está bien, hermano. Creo que el plan que nos está presentando es muy necesario, ¿no? Y urge, creo, ¿no? Empezar por ahí, por lo que se ha vivido, y me parece que la estructura y la visión que se tiene es no simplemente dejarle, no darle una charla y dejarle con su separata, ¿no? Como de repente se ha venido trabajando años y dice tanta capacitación, dijo hace un momento, pero creo que ha sido más como que era una charla, ¿no? Entre una otra pregunta, en que uno otro participaba, recibía la separata y vamos a la casa y bueno, lo enseño o no lo enseño, pero ya me capacité de esa manera. Entonces, creo que esta forma sería preparar también a los líderes al nuevo reto que se está viviendo, ¿no? Porque hay que pensar en que la juventud, la niñez que ahora viene ya no se está llevando la enseñanza, por ejemplo, es decir, en que escucha y copia lo que el profesor dicta, ¿no? Sino también en que el estudiante descubre por sí solo. Entonces, también va a haber un giro de enseñanza en la iglesia, ¿no? Entonces, apuntando a esa nueva forma, creo, hermano, ¿no? Excelente, Alcides. Sí, algo que me olvidé, y no sé si estaba anotado en la última diapositiva, no lo puse, era la estrategia, metodología, la didáctica, todo lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Ahí Alcides y Wilson de repente me entienden mejor. Cuando hablamos de maestro, estamos hablando de pedagogía. Cuando hablamos de pedagogía, hay toda una estructura didáctica y metodología de enseñanza, ¿no? Que uno tiene que aprender en ese sentido la pedagogía. Y aunque no queramos, todos los ancianos de toda iglesia son profesores, son maestros, y por lo tanto deben ser pedagogos. Y por allí de repente podemos enseñar también al CIDES las cositas básicas, elementales de la pedagogía, para que ellos sepan llegar y preparar sus materiales para la enseñanza, ¿no? Y hablando de este plan curricular, como dice Wilson, perdón, Alcides,
lo que podría ser también, hermano, es que para que ya no sea solamente una charla, como bien lo dices, podríamos dar tareas. Al final podemos hacer un examen escrito de las cosas más básicas, o también encomendar una tarea, como va a ser cada 3 meses o cada 4, encomendar una tarea para que ellos desarrollen en su iglesia durante los 3 meses, y en la vuelta de la próxima capacitación traigan sus tareas desarrolladas, ¿no? Evidenciadas de qué han enseñado, cómo lo han compartido, lo que han aprendido, cómo ha respondido la iglesia, cómo lo ha llevado a cabo, o sea, tareas prácticas para que la separata no quede guardada ahí, donde lo guardarán, pues, sobre la cama, entre los libros, donde lo pondrán, pero para que no quede guardado, ¿no? Sino de encomendar tareas prácticas para la iglesia. O también que hagan un trabajito de investigación sobre el tema y se le da todas las separatas y los libros en copias para que lo traigan bien hechecito para la próxima, ¿no? Y para eso hay otra tarea más fuerte también, hermanos. Si queremos que se cumplan esos objetivos de evaluación con una mecánica usando sus técnicas, sus instrumentos, el maestro mismo debe traer también todo su material ya listo y preparado de la forma que nosotros queremos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si invitamos al hermano Edwin o invitamos a otro hermano de fuera, decirle, hermano, este es el material, lo tenemos aquí en parte el material casi listo, porque casi todos los materiales lo tengo del instituto, del IBEN, ¿no? Acá grabados. Decir, esta es, hermano, la separata base de la cual usted debe resumir, pero usted puede investigar otros libros, otros materiales que usted tenga, pero sobre esta base. Y esta es la mecánica de trabajo. Queremos que usted presente una tarea taller o una tarea para casa, para que en 4 meses ellos traigan la tarea y se pueda evaluar y enseñarle también qué tipo de enseñanza queremos, un poco más práctica. O sea, darle una metodología al profesor que viene para que no sea tan libre y al final no encaje con la cultura, ¿no? Tenemos que también sentarnos a pensar, hermano, pensar y repensar cómo hacer una estructura de enseñanza y de evaluación para que todo maestro que viene se acople a su metodología, a la metodología de la escuela o de la capacitación. Por ejemplo, para terminar, esta semana que pasó yo estoy enseñado en capacitación bíblica y me han dado toda una estructura de currículo, de sílabo, de separata, de evaluación, de programación, de incluso sus notas finales en un Excel ahí con los créditos, con los porcentajes. Entonces yo solamente me sujeto al plan de su programa, hago mi curso, le entrego todo listo y el programa se encarga de hacer lo demás. Y igual podemos hacer nosotros, entregarle todo un plan al maestro de metodología, de naturaleza, de visión, de trabajo, y él ya con el tiempo va adecuándose, viene y hace lo mismo que nosotros queremos para que llegue al campo. Porque si no vienen y enseñan de otra manera que quizá no encaja, no se entiende y nos genera problema. Pero esa tarea tenemos que reunirnos para plantearlo bien, definirlo bien, hermanos, cómo se hace, tomando como ejemplo otros institutos que también trabajan para decir, ¿no? Mucho hablo, hermanos, no sé si me dejo entender. Pero ya he terminado, entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo creo, hermano Willy, que en cuanto a las tareas que usted está mencionando, creo que sí sería de vital importancia, porque a veces la separata uno recibe, si quiere a veces lo repasa, o si no lo lleva y lo guarda y creo que no se está dando tanto provecho de las capacitaciones que se vienen realizando. Yo creo que sí sería importante las tareas que usted está mencionando, o evaluaciones también. Ajá. Sí, hermano. Por ejemplo, no digo, yo enseñé, supongamos esta semana, el Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué tarea puedo dar de acá a 4 meses? Les doy 2 o 3 preguntas que me desarrollen en función de la separata. La separata puedo darles así, una separata muy gruesa, pero lo que voy a enseñar va a ser lo básico nada más en el taller. Para que esa separata no se vaya a guardar, yo elaboro 3 preguntas que les empuje a leer la separata y me traigan un resumen o una apreciación sobre todo la persona del Espíritu Santo.
ellos se encargan de investigar en función de la separata y responderme, y de esa manera los hago leer, una tarea. Y la otra tarea es que enseñen parte de la persona, de la deidad del Espíritu Santo en su iglesia, o en un grupo de hermanos de 3 o de 4 líderes en su iglesia. Quizá no con toda la iglesia, pero voy a enseñar a 3 de mis líderes qué es el Espíritu Santo. Y que me lo traigan con la firma de sus alumnos que han desarrollado, durante qué tiempo, cuántas horas, cuántos días durante esos meses han trabajado. Eso es chamba ya. Sí, pues. Claro. Está bien, hermano. Y cuando, Pero todo cuando eso, va a enseñar, ya, escuchamos. no digo, y cuando va a enseñar uno, tiene que leer la separata, pues. Si les damos como tarea que enseñe, ya le estamos dando toda la tarea que lea, que resuma, que estudie, que investigue, todo ahí se resume. Disculpa, Alcides, eso era todo. No, sí, está bien, hermano. Comparto también lo que estuve mencionando al principio, ¿no? O sea, todo eso tendríamos que plasmarlo, ¿no? Dentro del programa, dentro de la metodología y todo eso, ¿no? Para que cada maestro sepa qué es lo que va a hacer, ¿no? Así es, ¿eh? Y no es muy difícil, hermanos. Lo bueno es que yo ya lo tengo, mucho de esto ya lo tengo, porque he estudiado en el CETECA y ahí me han dado información. Estudié en IBEN y me han dado, tengo todo el material de IBEN, lo tengo, todos los cursos de IBEN, lo tengo listos allí. Estuve enseñando en capacitación bíblica y me han dado su metodología. Hay otro seminario bautista de Lima que también me pasó su información. Entonces ya tengo suficiente material como para sentarnos y decir qué naturaleza de escuela bíblica queremos hacer, y al maestro decirle, este curso, hermano, quiero que nos enseñe, pero aquí está la separata de información y guía para el maestro de cómo queremos que haga la enseñanza, la separata y la evaluación. Y listo. Chaito, hermano. Bien. No sé qué dirá también Janet y hermana Francisca. Creo que también debemos ir en ese mismo sentido, ¿no? Con ellos de repente. No trabajar de repente por separado o dejarlos un poco a la deriva, ¿no? Entonces también guiarlos, de repente ellos también organizan, quizás no con la misma intensidad de 5 o 6 años o de 10 años, quizás dirá Janet, no, pero que también haya una estructura curricular para de enseñanza para los hermanos. Bueno, y pienso, ¿no? No sé qué es lo que piensa también Janet, hermana Francisca, ¿no? Es buena idea, Alcides, que ellas también tengan una estructura hecha, porque cuando la estructura, hermanos, y el plan está hecho, nadie va a improvisar, nadie va a venir a cambiar las cosas, ni nadie se va a torcer, ¿no? Porque tenemos un objetivo definido y común. Ya. Estaría bien, hermano, lo que usted está diciendo, ¿no? Realizar, ¿no? Y ir de la par con los hermanos, todos, como se dice, tener un mismo objetivo y trabajar juntos, ¿no? No por separado, como dicen, sino juntos para apoyarnos en lo que uno podemos, ¿no? Y de mi parte, como le digo, está bien esas enseñanzas y así también nosotros aprender más, ¿no? Y centrarnos más bien en la palabra de Dios. Gracias, Gallo, también opino. Aunque no lo entiendo su idioma, pero ya, Panchita creo que quería hablar, pero estaba su micro apagado. ¿Tu micro está apagado, Panchita? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ya, hermanos, yo también estoy de acuerdo con lo que acaban de comentar, ¿no? De que sí, también sería bueno en las mujeres el tipo de enseñanza que está compartiendo Willy. ¿Aló? Bien, sí, sí.
¿Sí me Sí, escuchan? Panchita, gracias. Ya, y Sí, también claro. sería una forma, pues, ¿no? De a las hermanas también darle de repente esa una tareita para que lo que aprenden lo enseñen, para que, como tú dices, no quede ahí guardado. Ujú. Eh, Bien. la Bien, señal hermanos, es, creo que entonces el sentir, hermanos, entonces, claro, vemos que es unánime de la necesidad de, de programar, de planificar y de cambiar un poco la estructura, la metodología para que los hermanos pongan en práctica lo que aprenden, ¿no? Entonces, el siguiente paso sería, hermanos, hacer la planificación, pero para eso tendríamos que tener una nueva reunión con toda la Junta una vez más, programar otra reunión de acá a cuándo, y si ya no funciona virtualmente, como decía Alcides, parece que presencial la gente quiere más, de repente hacemos un presencial en Callancas y de una vez rematamos todo este mes de enero, febrero, para empezar ya a trabajar, hermanos, y solicitar los maestros para lo que viene, ¿no? Que Pero creo que necesitamos toda la Junta. ya, Willy, una consulta. ¿Y los estudios, eso va a ser así por Zoom o presencial? hermano, No, presencial. creo que en el campo va a ser presencial, hermana, porque no da el Zoom. Por ejemplo, ahorita nada más tenemos dificultades, se corta y al hacer la clase tendríamos que tenerlo, la clase por Zoom y todos los hermanos tendrían que ir a Callancas y si ya están todos en Callancas, mejor me voy a Callancas y lo hago ahí, ¿no? Sí, Sí, bueno, en cuanto a mí, la señal es baja en mi celular, por la marca del celular, no coge muy buena cobertura. ya, sí, pues hay todos tienen dificultades mayores o menores. Acá mismo en Cajamarca, en la tarde a las 6 7 se cuelga el internet, se satura. Por esta parte Entonces todavía hay dificultad. Entonces, Janet y Banchita, ustedes tendrían la tarea, hermanas, y Nelly también que está ahí, gracias Nelly por acompañarnos, tendrían la tarea, hermanos, de pensar en un plan de 2 años o 3 años de enseñanza o 2 años de repente, o por último un año, para experimentar sobre temática en cuanto a la enseñanza de las damas. Para eso tendrían que hacer ustedes una reunión para pensar cuál es la necesidad más urgente para las damas. Ya. No, lo que yo estaba para decir, hermano, esto, como el sábado 30 va a estar en Vizcachas, hemos Allá. aprovechado, con las damas conversando, hemos aprovechado esto, también reunirnos nosotros en Vizcachas también, mismo lugar, y aprovechar su visita de usted para que también nos apoyen eso, ¿no? Eso era nuestra idea de nosotros, pero ya que se está adelantando en la reunión y queremos esto coordinar, ¿no? Eso de lo presencial o lo virtual que se va a hacer, porque según que hemos contado con las hermanas del comité, nos dijeron que virtual es complicado para ellos, ¿no? Un poco difícil, diremos así. Ajá. A cuidar a su niña. Yo creo que como ahí también va Nikki, este sábado se puede aprovechar una reunión para hacer un plan de, primero, evaluar, escucharles a ustedes, Janet y Nelly, y escucharles para que, cuál es la necesidad más grande de las damas en San Pablo, tanto en la práctica como en la teoría, en las relaciones humanas, compromiso con la iglesia, en su responsabilidad con el pueblo. O sea, qué cosas creen que son riesgos, ventajas, desventajas, evaluar un poco la realidad de ahí de la zona y sobre eso elaborar un plan de temas que apunte a dar solución a esas necesidades o problemática. Y a partir de ahí se definen los temas y se estructura el tema y ya luego una vez que está hecho eso, pues maestra se consigue más rápido, ¿no?
Claro, eso sí, hermano, por eso, como le digo, esto, aprovechando su visita, estábamos coordinando con el hermano Silverio para aprovechar ese momento y que nos den esos pautas que nosotros necesitamos, ¿no? Ese apoyo. Ya. Ujú. Y hemos Bien, decidido, como les digo, hermano. y por eso hemos decidido hacer la reunión, no el 30 también, porque era ahora, pero por la reunión vuelta virtual ya posterguemos también para el 30. Ajá. Excelente, hermana. Entonces, ahí Dios mediante nos veremos ahí, y avanzaremos entonces, Janet. Ya, hermano. No es que continúen los varones. Hermano Willy, en cuanto a la programación que se va a realizar, estamos pensando nosotros realizar el día 6, no sé si es posible con su tiempo. 6 de febrero. Sí, Ya. ¿Qué día acá, hermano? sábado. Perfecto, sí, acá está. Ya, está bien, hermano. Encantado de servir. 6 de febrero. Vía virtual presenciado. Yo temo que si es virtual estemos los mismos de ahora, ¿no? Sí, pues, es la verdad. Bueno, por mí no hay problema, vamos, presencial puedo también. ¿En dónde? La hora. Tal vez venga desde Turquía, ¿no? Mejor donde más accesible. Por el hermano por allá. Por mi hermano que va de casa más movido. Escucha un poco cortado, hermanos. Hermano Willy, bueno, estamos tratando de ver la manera de dónde podríamos reunirnos. No sé si quiere, hermano Wilson, si podemos reunirnos en San Pablo, viendo también de repente por la facilidad que usted tenga, ¿no? De llegar, o Capilla de Ya, Unanca, pero de repente. la cosa es, ¿cómo está la carretera de Patinio a Callancas, hermano? Ahora con las lluvias. Porque si no, en Callancas no hay problema conmigo. Está feísimo, hermano. Ahora yo que he venido al menos de San Pablo a Callancas, Patiño, está un poco ya más estado. ¿Ah? No, de acá para abajo está más abajo, esa travesía, hermano, de abajo está feo. Ah, pues ya llevamos ya sí, la moto niveladora, no sé si van a pasar rodillas. Por eso Pablo. Hermano, entonces creo que sería mejor San Pablo, ¿no? Ya, sí, pues, sí creo mejor, hermano. Sí, por la facilidad de usted también, pues no, porque, claro, la torre está, pero no está en buenas condiciones y la movilidad a veces, ahora también la movilidad que se está haciendo servicio tiene solamente 2 turnos y el tiempo puede no darnos, ¿no? Ya, y hermano, San Pablo entonces, 6 de febrero, pero ¿lo haríamos en la iglesia, Wilson, o también esta puede ser particular? No necesita muchos hermanos, en una casa. Claro, no hay ningún problema. La casa está ahí esperando ocuparse siempre.
Ya, hermano. Haríamos algún punto más, creo que no se puede avanzar más por la falta de hermanos, pero he hecho acá un pequeño informe de reunión de la Junta de San Pablo el 23 de enero, forma virtual. Les alcanzo vía WhatsApp, Claro. en lo personal, para que lo revisen y luego lo colgamos al WhatsApp del equipo de la Junta y a ver qué responden los hermanos, si están de acuerdo para esa reunión. Sí. Ujú. Del paso el gallito ya está pidiendo. Uno de Oye, creo. ustedes quisiera elaborar una pequeña cartita. Uno de ustedes quisiera elaborar, hermanos, una pequeña cartita de informe a los hermanos que hoy día faltaron. O sea, yo acá tengo el informe de la reunión de hoy, ¿no? Pero aparte yo pensaba, acá dice, a ver si hemos tocado 4 puntos: responsabilidades de la Junta, nuevos retos después de la pandemia, planificación de trabajo, tanto de capacitación como de damas. No, sería tres puntos nomás. En la primera, responsabilidad de la Junta, he colocado como desarrollo de agenda, haremos una carta a los que faltaron para recordar sus compromisos y alcanzarles lo avanzado. Punto 2, en cuanto a nuevos retos de la pandemia, tenemos que hacer un nuevo plan de trabajo que involucra una nueva currícula. Punto 3, en planificación de trabajo, hemos elaborado un plan curricular con cursos a enseñar que corresponda a un programa grande de las capacitaciones bíblicas y también tanto de las damas. Ahora, de las capacitaciones bíblicas pensamos en 7 áreas con 48 materias durante 5 años. Y con respecto a las damas, el próximo sábado se va a elaborar de una forma específica su plan. Eso sería lo de hoy. Pero también les voy a pasar este PowerPoint para que ustedes, hermanos, puedan estar revisando, mirando y de repente para la próxima reunión poder cambiar algunas materias o otras cosas, cursos que crean conveniente, ¿no? Y eso les pasaría a ustedes ahora sus WhatsApps y faltaría nada más hacer una pequeña, más que una carta, un párrafo de información a los hermanos para despertarles un poco a su compromiso de cómo no estuvieron y deben ponerse al día y para la próxima reunión cuando es, ¿no? Ya. A ver, no sé si hermano Wilson puede apoyarnos redactando de repente la pequeña carta. Conteniendo solamente compromiso, o si no, por ahí de repente recogiendo las palabras del hermano Willy, no sé, ustedes como son parte del comité, pónganse de acuerdo que podríamos colocar dentro de la carta, ¿no? ¿Qué puntos? Creo que recordándoles el compromiso, lo que venimos conversando, y informándoles el avance y invitándoles para la próxima reunión, ¿no? Bueno, no sé si de repente algo más. Sí. Creo que está bien los 3 puntos, ahí resume todo, hermanos. Sí. Sí. Recordar compromiso, informar el avance, invitar a la próxima reunión. Ya. Perfecto. ¿Soy yo ya? Sí. Está dando Ya, hermanos, ese sería todo entonces. Yo me encargo de enviarles a su WhatsApp sobre el
PowerPoint. ¿El PowerPoint le envío vía WhatsApp o le envío a su correo? ¿Cómo sería? O lo transcribo en Word y lo mando a su WhatsApp. Igual, de cualquier forma. Listo, hermanos. ¿Algo más? La invitación solamente varones, damas. Yo creo que sería bonito si pudieran estar el 6 de febrero, tanto la Junta como las encargadas de las damas, ¿no? Las dirigentes de las damas también allí para trabajar en equipo ya juntos, porque lo que tú dices, Jenny, Janet, perdón, es verdad, de trabajar juntos para apoyarnos, y eso fue también el pensamiento de Kuñish, la idea de que no dejemos solas a ustedes, porque necesitan ustedes el apoyo de los ancianos de las iglesias para que tengan más fuerza y mayor cobertura de aceptación cuando hacen sus invitaciones, porque si las dejamos solas, ustedes tienen que lidiar con el liderazgo, con las damas y con los ancianos de las iglesias. Pero si Sí, hasta la Junta... eso sí es verdad. Ajá. Y eso les hace más difícil. Si nosotros entre ancianos no podemos entendernos, ¿qué será que una hermana que le llame a un anciano y le diga vamos a hacer esto? Es más difícil, ¿no? Sí, es bien difícil, Willy. Ya. Entonces, de acá para adelante se puede trabajar juntos, hermanos. Cada reunión de la Junta, las damas estén allí también, porque son líderes. Hablando de la famosa inclusión antes de que nos caiga la ley del Estado, que no metemos mujeres al grupo.